¿Cómo tratar con las personas? Capítulo 5, versículos del 1 al 2. Y vamos a leer estos dos versículos, capítulo 5 de Primera de Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Así que acá encontramos cómo debemos considerar o tratar a las personas. Generalmente entendemos las personas que componen el cuerpo de Cristo. Cuando aquí se trata de ancianos, o el anciano, ¿no es cierto?, dice la palabra que no reprendamos al anciano. La persona no es la que tiene un cargo de anciano, un presbítero, sino la persona de mayor edad en la iglesia, una persona que ha crecido y ha llegado a una edad de adultez y de madurez, ¿no es cierto? Persona con cara, si se puede decir, ¿no es cierto? Y la palabra acá dice que no hay que reprender al anciano, sino a exhortarle como a padre. Ahora usted preguntará, ¿y qué diferencia tenemos nosotros aquí con las palabras? Para algunos tal vez la misma cosa, pero no es la misma cosa. Una cosa es cuando yo reprendo a alguien, esto tiene fuerza, ¿no es cierto? Es como un mandato, algo así como una orden, ¿no es cierto? La palabra exhortar tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con enseñar, con hacerle entender. Dentro de los 7, digamos, dones de generación o generacionales, tenemos el don de la exhortación, es decir, de que es un don que se ejerce dentro de la iglesia, y hay personas que tienen esa condición muy marcada, es decir, que nacieron con el espíritu de ser personas que tratan de consolar, tienen una gracia particular, ¿no es cierto? Ahora, si bien es cierto de que no todos tienen esta gracia, este don, pero lo pueden practicar. También es un principio ético, ¿no es cierto? Nosotros debemos saber cómo tratar con las personas mayores, ¿no es cierto? Se les debe respeto, también consideración. Y en último caso, si hay, por ejemplo, una situación que no está normal en su vida, se debe tener un trato, diríamos, personalizado, que no sea manifiesto, que no pongamos en bochorno o en vergüenza a la persona mayor en el conjunto del cuerpo, ¿no es cierto? Queda feo. Es decir, de que lo tenemos que llamar aparte y tratar con él como si fuera un papá, un padre, ¿sí? Aún haciéndole ver quizás el problema que pudiera tener la falta de una conducta acorde con la verdad del Señor, ¿no es cierto? Así que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Muy bien. A los más jóvenes, ¿no es cierto?, a las personas, o hombres y mujeres más, ya no tan ancianos, como a hermanos. A las ancianas como hermanos, y ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, ¿no es cierto? Es decir, de que estas personas son parte de la congregación y se les debe, digamos, tratar con todo el respeto. Termina aquí con las jovencitas como hermanas, y Pablo agrega con toda pureza, ¿no es cierto? O sea, de que no haya suspicacias, que no haya intenciones
desagradables, ¿no? Sino que realmente con pureza tratar, ¿no es cierto?, a las más jóvenes, ¿no es cierto?, y a cada uno conforme a su respectiva edad y estado social, por supuesto, ¿no es cierto? Bien, yo creo que esto es para un líder que tiene que tratar tal vez con grupos de personas, pero también podemos considerarlo como parte de ética entre nosotros, como un conjunto de personas, ¿no es cierto? Bien, entonces no lo desviemos para que, bueno, sea eso tiene que hacerlo el pastor, no, lo tenemos que hacer en un sentido todos, ¿no es cierto? Ahora aquí en el segundo punto, digamos, interesantes, son distintas situaciones de las viudas. El versículo número 3 hasta el 16 es un buen comentario que hace el apóstol Pablo con respecto a la participación de las viudas dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces este tema no se trata, es decir, de que viene como ya normalidad, ¿no es cierto? Pero es bueno porque a veces existen ciertas leyes o principios que no se aplican correctamente y esto, por supuesto, trae problemas, ¿no es cierto? También cargas, si se quiere. Entonces vamos a ir viendo de a poco lo que nos dice el versículo número 3. Pero a las viudas que en verdad son viudas hay que honrarlas, ¿no es cierto? Honrar a las que en verdad son viudas, ¿no es cierto? Y en el versículo 4 se habla un poco acerca de su carácter y según eso debe serse, realmente se debe honrarlas, ¿no es cierto?, por causa de su vida, de su experiencia, de su conducta, de su personalidad digna. ¿Qué nos dice el versículo 4? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, de que la responsabilidad de la atención, del cuidado, recae sobre los hijos o los nietos, ¿no es cierto?, si tal persona se encuentra en el estado de viudez. Es decir, que el primero que tiene la responsabilidad para con esa persona son sus propios familiares, ¿no es cierto? Y no cargar la responsabilidad a otros o no hacerse los indiferentes y descuidados en atender una responsabilidad social. Son consanguíneos, tienen responsabilidades de familia y por lo tanto las tienen que asumir con todo amor y con todo respeto. Bien, es un punto importantísimo. Pero Pablo en el versículo número 6 dice, pero a la que se entrega, la viuda que se entrega a los placeres, ¿no es cierto? El versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Qué tremendo, ¿no? Es decir, de que hay dos tipos, ¿no?, de viudas. Aquellas que son honorables, que realmente, bueno, merecen todo el cuidado, respeto, atención, pero están aquellas que son indiferentes a su estado y, bueno, buscan otras cosas, buscan placeres, buscan no mantenerse en una conducta, dentro de una conducta realmente cristiana. Ahora es muy fuerte la censura, porque aquí dice que estas ya están muertas. No es que aquí la palabra muerte, ¿qué les parece que significa? Bueno,
es como que está en una postura moral desagradable o, digamos, sin aprobación, algo así, ¿no es cierto? Está muerta. Y entonces en el versículo 7 nos dice cómo se debe considerar esto. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, ¿no es cierto? Es decir, de que en el caso de que hubiera este tipo de personas, viudas, ¿no es cierto?, que viven una vida media suelta, es importante de que el líder o aún personas espirituales dentro de la iglesia traten con estas personas de tal manera que puedan ser recuperadas o llevadas a la comprensión de su responsabilidad, ¿no es cierto?, como mujeres que son de Cristo, y no mujeres que se las considera ya muertas, o sea, descartadas, o que no hay remedio para ellas. Tienen importancia, ¿no es cierto?, y deben ser restauradas de alguna forma, ¿no es cierto? Así que el versículo 8 dice: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los que son de la casa, de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, en el caso que estas viudas, ¿no es cierto?, tengan familiares, deben tratar de restaurar, de hacer todo lo posible para que esta situación anormal pueda tener una solución, ¿no es cierto? Y si no se hacen, si los que están al lado son partes consanguíneas y no tratan con esta situación anormal, bueno, también Pablo dice que esas personas han negado la fe, es decir, de que no cumplen una tarea de restauración. Yo creo que se entiende, ¿no es cierto? Y bueno, de estos casos puede haber, y hay, ¿no es cierto?, donde realmente, por, bueno, la situación de la vida, una persona ha quedado viuda, ¿no es cierto?, o viudo, bueno, y entonces hijos o parientes cercanos, lejanos, se desentienden y se lavan las manos, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, y dejan de que las cosas sigan así, cosa que no debe ser, porque uno quisiera ver que los integrantes de la familia, todos, sean realmente conducentes y que muestren las características de una verdadera hija de Dios o hijo de Dios. Versículo 8 así lo dice, que deben proveer para los suyos. Ahora, el versículo 9 habla de poner en la lista. Dice 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa este versículo? Poner en la lista a la viuda no menor de 60 años. Bueno, se trata de viudas que a través de su vida han demostrado una integridad, un apego a la iglesia, a las cosas del Señor, y que han estado sirviendo como fieles cristianas, ¿no es cierto?, ayudando, por supuesto, ¿no es cierto?, en el hogar y a través de su vida hogareña a la iglesia, ¿no es cierto? Ese de que han sido personas de una conducta íntegra y respetuosa y, bueno, convertida, como se puede realmente denominar en términos concretos. Se le pone en la lista. ¿Qué significa poner en la lista? Bueno, si no hay posibilidades de que ellas reciban ayuda o sostén por medio de la familia, entonces la iglesia puede en alguna medida tener consideración hacia ellas, ¿no es cierto?, y poderlas ayudar en cualquiera de sus
necesidades, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que acá se enumeran las virtudes, y creo que las virtudes se deben reconocer y, por supuesto, también en momentos difíciles estar con personas que por el tiempo y en su vida han sido fieles en cuanto a las cosas del Señor, ¿no es cierto? Por eso podemos leer ahora en el versículo número 10, vamos a leer el 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha practicado el lavamiento, si ha tratado de ser hospitalaria, si ha criado a sus hijos, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjense cómo el apóstol Pablo pone aquí asuntos que tienen que ver con la conducta. Y son hermanas y las ha habido siempre a través de la historia. Yo puedo dar testimonio cuando hemos estado muchas veces visitando iglesias y hemos conocido congregaciones. Siempre se han destacado mujeres, aún viudas, que han ofrecido todos los servicios, ¿no es cierto?, que han mostrado una conducta intachable, que uno las ve y ya puede darse cuenta de que realmente son mujeres piadosas que han ofrecido su vida a Cristo y que están sirviendo al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y estas personas se las debe tener en consideración, ¿no es cierto?, porque han hecho una buena obra. Han llegado hasta, dice aquí, lavar los pies, ¿no es cierto?, de los santos. Y esto tiene que ver con hospedaje, que han albergado a predicadores, que han sostenido tal vez a chicos, que han tenido una vida cristiana realmente ejemplar. Y la Iglesia no se tiene que desentender de tales personas, tiene que tratar de estimularlas y de recompensarlas también, no sé cuándo, por supuesto, lo necesitan. No siempre lo necesitan, pero llega un momento en la vida cuando no podemos ser indiferentes y reconocer el sacrificio de otras personas que nos han acompañado. Bien, así que este es otro punto, ¿no es cierto? Yo creo que ahora en el versículo 11 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es decir, este es otro aspecto, ¿no es cierto?, totalmente contrario. Y si sigo leyendo, seguramente que nos podemos reír o también lamentar, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo dice, lo dice con tanto realismo. Se ve que él conocía bien las cosas. Bueno, habrán dado, ¿no? Habrá conocido gente, habrá conocido congregaciones, habrá conocido hombres y mujeres, ¿no? Y, por supuesto, en este andar uno puede hacer una evaluación, ¿no es cierto? Puede hacer una descripción vívida o clara como es la cosa, ¿o no? Ustedes me darán la razón aquí, especialmente las hermanas, ¿no? Yo creo que los hermanos también, y por ahí también nos tenemos que incluir nosotros los hombres, porque algunos también somos viudos, ¿no? Y deberíamos tomar esto también para nosotros, me parece, ¿o no? Creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, si yo fuera un viudo, digamos, medio flojón, se puede imaginar cómo, qué vergüenza que sería, ¿no? Cómo se reirían la gente. Mira ese pastor, viudo, ahí se hace póngale el calificativo que quiera, ¿no? Pero
es así, ¿no es cierto? Entonces Pablo acá es tan realista, ¿no es cierto? Pero las viudas más jóvenes no admitas porque cuando están impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es decir, de que se han puesto livianas, se han puesto, todo vale, ¿no es cierto? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Habrá alguna por acá? Se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la Iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hasta así. Bueno, esto es el reverso de lo anterior. La conducta de hermanas que quedaron viudas y a través de su vida han mostrado un ejemplo de verdadera cristiandad, ¿no es cierto? Y que han sido generosas, que han tratado de servir, de estar dispuestas para toda buena obra. Pero también está la otra fase, ¿no es cierto?, que es la negativa, y yo supongo de que ninguna verdadera mujer cristiana que haya, digamos, sufrido la viudez, tenga ese carácter, sino siempre mantener en alto la pureza, la integridad, y esto honra al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y lo otro es desorden, que merece ser, digamos, tratado como corresponde, ¿no es cierto?, como enseña la palabra de Dios. Muy bien, esta es la primera cosa, tratándose un tema de la viudez, ¿no? Se habla poco acerca de esto, pero tenemos aquí entonces algunas notas precisas, cómo se ha de hacer las cosas, ¿no? Ahora llegamos al otro aspecto, y esto tiene que ver con los ancianos. Ahora, acá tenemos otra vez la palabra ancianos, mayores, ¿no es cierto? La palabra sería presbíteros, ¿no es cierto? Presbíteros son los ancianos que gobiernan, los pastores o ayudantes de pastores, ¿no es cierto? Así que el versículo número 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acá claramente estamos viendo que estos ancianos no son personas mayores o personas adultas, ¿no es cierto?, como vimos anteriormente, sino son personas que tienen liderazgo, que son, en este caso, presbíteros, llamamos ancianos, pastores. Y ellos deben tener, por supuesto, una conducta referente o digna, ¿no es cierto?, que dice acerca de ellos que gobiernan bien. Significa de que tienen un cargo. ¿Cuál es el cargo? Es el cargo de gobernar, de dirigir la iglesia, ¿no es cierto? Un pastor, una persona que, bueno, ejerce ese ministerio llamado también anciano, presbítero. Presbítero significa una persona que ha alcanzado madurez espiritual y que tiene la dirección de un grupo, ¿no es cierto?, de una congregación. Versículo número 17, la segunda parte dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa esto de doble honor?
significa que necesitan una doble paga. Es decir, que tienen un sueldo, se les da un recurso para que ellos puedan dedicarse de lleno al trabajo del pastoreo, ¿no es cierto?, del cuidado de la grey. Es decir, de que se les tiene que honrar. Este es un mandato que el apóstol Pablo deja con toda claridad, ¿no es cierto? Es un mandamiento. El versículo 18 lo dice: pues la Escritura dice, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En el Antiguo Testamento, los que estaban en el ministerio, sean levitas o sacerdotes, ¿no es cierto?, ellos tenían, digamos, podemos llamarlo el doble honor, o sea, un sostén, una ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban trabajando en la obra del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que no hay que ponerle al buey ¿cómo se llama? Era una bolsa, ¿no es cierto? Hay que poner, sí, que se le debe poner, ¿no es cierto? ¿Qué hacía cuando el buey trabajaba o llevaba una carreta, un vehículo, sea para cualquier trabajo? Se le ponía una especie de bolsa que tenía el maíz o el trigo o lo que fue, la cebada, y mientras que iba trabajando podía ir comiendo, ¿no es cierto?, para mantener la fuerza, para poder seguir en el trabajo, ¿no es cierto?, y poder cumplir con la tarea. Y esto también lo aplica a la Escritura al que está dedicado a la obra del Señor, aquel que tiene que apacentar una grey y no tiene otro sustento más que el que puede darle el pueblo de Dios. Entonces, si no le da el sustento, es como que le ha quitado la bolsa con el sustento y está trabajando sin la recompensa, sin el alimento que necesita para mantener la fuerza y poder llevar a cabo la tarea. Es muy significativa la figura aquí, ¿no es cierto? Muy comprensible. Y esto tiene que ser un acto de sentido común. Si cada uno de nosotros tuviéramos todavía ese tipo de cosas, ahora estamos en otra época de la vida, ¿no? Se hacen las cosas distintas, pero en aquel entonces, digamos, no darle al buey el sustento para que pudiera seguir, era realmente una especie de maltrato, era falta de consideración hacia el animal, era pedirle de que trabaje sin darle la recompensa, ¿no es cierto? Es así, es tan clarita la cosa. Entonces, esto es lo que Pablo dice acerca de los ancianos que trabajan, que predican y enseñan, que están en ese ministerio. Bueno, muy bien. Ahora, suponiendo que un anciano, un líder, pastor, presbítero, como quiere llamarle, versículo 19 dice que no lo debemos, vamos a leerlo, yo lo leo para que lo podamos entender bien. Dice la palabra: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces, y esto es muy común, cuando hay una situación, a veces considerándolo a veces por un chisme, o tal vez por alguna evidencia que hay por allí que tal vez esté dando la idea de que el líder está cometiendo algún error o falta en su conducta, ¿qué se debe hacer? La palabra dice que si yo, por ejemplo, encuentro si soy miembro de la iglesia, ¿no es cierto?, parte del cuerpo de Cristo,
y tengo o he escuchado, o tal vez la idea, pero generalmente viene todo a través del chisme. ¿Viste, che, el pastor, lo que está haciendo? ¿Cómo está? Empezamos así, ¿no es cierto? Y de repente eso, bueno, esto cunde, y de repente se le hace un juicio, ¿no es cierto? Se lo acusa, puede ser con razón o sin razón, pero sea como sea, cuando hay una situación anormal, la Biblia dice que tiene que ser atestiguado por 2 o 3 testigos, 2 o 3 personas que fehacientemente digan, mirad, yo he visto al pastor o al líder, al anciano, como quieren llamarlo, lo he visto y he sentido de que él está en falta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se llama, por medio de esos 3 testigos que dicen, a ver, che, acá te están acusando, dicen tal y tal cosa de ti. ¿Es cierto? A ver, ustedes 3, ¿qué tienen que decir? Bueno, entonces ellos van a decir, van a dar las pruebas, ¿no es cierto? ¿Y es cierto eso o no es cierto? Entonces va a decir, sí, es cierto. Y si dice, no es cierto, me comprometo en ser realmente veraz, digo la verdad delante de Dios, no miento, entonces, bueno, ustedes 3 se callan la boca, no tienen nada que decir. Bueno, pero no se puede hacer un juicio si no es sobre una verdad, ¿no es cierto? Sobre un hecho claro e indiscutible. Entonces, tenemos que tener, y esto es cosa muy actualizada también, es tan fácil de cometer este pecado de la acusación, de ensuciar el nombre de un líder, de quitarle la honra, sin tener las evidencias. Se debe siempre estar plenamente asegurado de lo que se da como digamos, un hecho, ¿no es cierto? Así que, versículo número 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, ¿no? Y a los que, dice aquí, persisten en pecar. Ahora, ¿quiénes son esos? Bueno, son los ancianos que, bueno, se les ha descubierto realmente la falta y se puede llegar a hacer una declaración pública, ¿no es cierto? Acá dice, y a los que persisten en pecar, ¿qué hay que hacer? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Acá se da el caso de que, bueno, sí se ha comprobado que ha habido una falta y, bueno, se espera un tiempo, se le da la oportunidad de restauración y como que, bueno, pero si persiste en seguir haciendo la cosa anormal, entonces que públicamente se declara, mire, fulano de tal, él persiste, él no quiere entender, él no quiere aceptar corrección, así que lo tenemos realmente como una persona que no es digna de tal función, ¿cierto? Para que los demás tengan temor, o sea, que no cometan la misma cosa, que sientan temor de Dios, tienen que hacer las cosas como corresponden, como es digno para un hijo de Dios, ¿no es cierto? Ahora, el número 21, ¿qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles, que guardes estas cosas sin mácula, no haciendo nada con parcialidad. O sea, ¿qué significa esto? Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tené cuidado de hacer cosas con parcialidad, o sea, haciendo diferencia. No te hagas el tonto. Si realmente hay alguien que está con una vida de inconducta, cúmplase la norma.
tiene que ser, digamos, exhortado y, en algún caso, bueno, alejado del cargo, ¿no es cierto? Pero no te pongas en favor de lo malo, no hagas diferencia de persona, sino que seas íntegro. No se aplican los principios que la palabra de Dios indica que se deben aplicar en estos casos de anormalidad, ¿no es cierto? Muy bien. No hacer nada con parcialidad. Y es tan fácil hacer diferencias, por muchas razones. A veces por razones de intereses económicos. No, pero ese hermano no lo voy a tocar porque si yo lo toco, bueno, va a haber un problema. Se va a enojar la familia, se van a enojar los hermanos amigos. Y entonces, no interesa que se enojen. La verdad es la verdad. Ha faltado, está faltando. Tiene que dejar el cargo o, vamos, que se cambie su vida, o si no, no puede ser, ¿no es cierto? Ahora, si yo, no importa, total, esto no se hace, ¿no es cierto? Dios pide de que haya integridad, que no haya parcialidad, que no estemos favoreciendo a alguien en detrimento de los demás, porque si no, la gente va a decir, pero acá se hace lo que se les parece, permiten esto, permiten aquello y permiten todo. Llegamos a esto, ¿no es cierto? Es tan común esto, tan común. Y especialmente los líderes, los ancianos, pastores, tenemos que cuidarnos de no cometer estos errores, ¿no es cierto? Amén. Y tampoco cada uno de nosotros no lo haría si realmente somos conscientes de la responsabilidad, de cómo se debe realmente tratar, ¿no es cierto? Muy bien, ahora versículo 22 al 25, y con esto ya estamos concluyendo, 22 al 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, es muy fácil a veces, bueno, vamos a dedicar a fulano de tal al ministerio, por razones, tal vez, quién sabe. Y vamos a ordenarlo para que ahora además sea un líder, un pastor, un anciano, ¿no es cierto? Pablo le dice a Timoteo, no impongas tan rápidamente las manos sobre ninguna persona para el ejercicio del ministerio. Muchas veces hay que esperar el tiempo. Tenemos que ver evidencia de que tal o cual persona realmente Dios las ha llamado para el ministerio. Y cuando Dios nos da el visto bueno para que tal persona sea realmente reconocida, entonces, esto es un proceso. Esto también demanda la presencia y el testimonio de la iglesia. Creo que no se puede ser inconsulto. No es que de un momento para otro cualquier pastor se le ocurre decir, bueno, fulano de tal ahora va a ser el pastor o el anciano, lo que sea. Tiene que tener también el testimonio de la iglesia, el aval de la iglesia, y teniendo en cuenta todas esas cosas, bueno, entonces sí, vamos a poner la mano del presbiterio sobre tal persona para que acepte el cargo y lo pueda ejercer, ¿no es cierto? Y esto es un acto que siempre se ha mantenido y seguirá haciéndose, pero muchas veces con descuido, con rapidez. Dios quiere que la persona que va a dirigir un cuerpo, una iglesia, realmente sea una persona íntegra, ¿no es cierto? Que tenga un testimonio, una vida que, bueno, tenga las pruebas de que realmente es un hombre o una mujer santa de Dios. Así que esto no impongas, no imponer con ligereza las manos del presbiterio. ¿Qué dice? El uso del vino, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa
de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Se ve que Timoteo no era muy saludable, no estaba tendría problemas, que ya caerían mal las comidas, vaya a saber. Se dice que era un hombre frágil, pero él era escrupuloso, o sea, de que ya Pablo había dicho anteriormente que los ancianos no se han dado al vino, ¿o no? Y los que ejercen el diaconado también. Otros dicen que no sea, digamos, partícipe de mucho. Poquito de vino sí, pero no mucho. Ahora, estamos hablando nosotros, esto es un problema que había en el Oriente siempre. El vino era parte de la bebida que la gente tenía. Todos tenían viñedos. Y el vino es del tiempo de Noé. El tiempo no es nada nuevo. Existe desde el tiempo de Noé, ¿se acuerdan? Y el vino se llevaba, las caravanas llevaban el vino, porque a veces no había agua. Y era la costumbre, ¿no es cierto? Ahora estaba el peligro de que usaran demasiado, que se emborracharan, ¿no es cierto? Y esto sucedía muy a menudo, porque era la única cosa que tenían para beber, ¿no? Entonces se iban al otro lado. Ahora, entonces Pablo, como era, digamos, Timoteo era muy, digamos, obediente y escrupuloso, él cuidaba su vida y trataba de no tomar vino, ni siquiera tomarlo. Entonces Pablo dice, pero por causa de tu estómago, toma un poco de vino, te va a hacer bien, te va a hacer bien. Y es cierto, es cierto. Si no, anda a preguntarle a los médicos, ¿cierto? Favaloro siempre decía, tómese un poco de vino porque es bueno para su salud. El doctor Vic, yo me acuerdo cuántas veces lo escuché yo a Favaloro, ¿no es cierto? Ahora, no te tomes una botella, por favor. Pero bueno, entonces Pablo dice, Timoteo, por favor, por tu causa, por tus problemas, toma un poco, déjate de tener tanto escrúpulo. Está bien, yo dije, que no se emborrachen, pero que no está bien de que también estés sufriendo cuando en realidad podrías solucionar un problema tan fácilmente, ¿me entiende? Hablando así en criollo, ¿cierto? Entonces, por causa de tu enfermedad. Ahora, él está aquí ahora hablando un poco de la hipocresía, que algunos tal vez se hacían los santos y realmente no eran tan santos, ¿no es cierto?, que tomaban más de lo que debían tomar, ¿no es cierto? Entonces acá dice, en el versículo 24, fíjense, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se los descubrirán después, ¿no es cierto? Es decir, que la hipocresía tarde o temprano se descubre. Entonces había mucha gente que decían, bueno, no, yo soy limpio, yo no me paso, ¿no es cierto? Sí. Pero estaban mintiendo, eran falsos, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, tengan cuidado porque eso se van a descubrir tarde o temprano. La falsedad se descubre prontamente, ¿no es cierto? Así que el hecho de que Timoteo no tomaba, ¿no es cierto?, era por causa de que realmente con su conciencia le dictaba de que no lo hiciera. Pero Pablo dice, no te hagas problema, tomá porque esto realmente es lo que corresponde. Pero hay otros, dice Pablo, que lo están haciendo, ellos toman y se hacen los tontos, como que no. Entonces eso es hipocresía, ¿no es cierto? Y tarde o temprano la hipocresía se descubre y eso hace mucho daño a su persona y también al testimonio de los demás. Ahora el versículo 25 dice,
Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. O sea, de que las buenas obras también se descubren. Hay gente que hace cosas buenas, es sincera, y como que nadie se da cuenta, pero llega el momento en que se va a dar testimonio. Así que esto es lo que hace a distintas enseñanzas. Y es bueno de que nosotros tratemos de seguir en pos de esta enseñanza, tanto líderes como hermanos de la iglesia, porque de esta manera vamos a tener una comunidad sana y espiritual. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Hermana Luisa, puede caminar.